Enrique Valderrama, con el cual vamos a conversar de este y de otros temas más. Enrique, qué gusto de saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Alberto. Encantado de estar aquí de nuevo en la silla eléctrica. Muchas gracias, porque siempre contigo podemos entablar una conversación y un análisis político muy interesante. Enrique, tu primera apreciación, tu primer análisis respecto a lo sucedido ahora, el día de hoy, en el en el Tribunal Constitucional, se presenta la medida cautelar y la demanda competencial. ¿Cuál es tu primer análisis respecto a esto? Bueno, es curioso porque algunos sectores se han mostrado sorprendidos por el resultado de lo que ha determinado el Tribunal Constitucional. Sí. Yo creo que hay una lectura jurídica y una lectura política. Sí. Dentro del punto de vista jurídico, diría que no hay mayor sorpresa. La medida cautelar planteada carecía de todo sustento normativo, sí. No tenía ni pies ni cabeza. Correcto. Bueno, era imposible que el TC al final, bueno, primó la cordura, ¿no? Pero hubiera sido un legicidio el hecho de que hubieran impedido pues que se discuta el tema de la vacancia, que el Congreso discuta una atribución para la cual está facultado en la Constitución. Y en el tema de la demanda competencial, bueno, eso lo irán a evaluar, digamos, en las próximas semanas, meses, con un resultado que finalmente ya esté dado, digamos. Si Vizcarra no es vacado, esta demanda competencial para el efecto político carece ya de sentido. Claro. Y si Vizcarra es vacado, en alguna medida también. Considero que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional básicamente es adecuarse a lo que establece la Constitución, por lo tanto no hay mayor sorpresa. Incluso te diría que lo correcto hubiera terminado siendo que también rechace el tema competencial, pero claro, yo entiendo que hay también la sensación de no querer parecer excesivamente contrarios al presidente o en favor del Congreso. Sí. Creo que ha habido una decisión que en todo caso favorece que las instituciones republicanas no se zarandeen, ¿no? Y que mañana en efecto pueda llevarse a cabo el debate en el Pleno del Congreso sobre esta atribución que le compete la Constitución, sí. Que es plantear la moción de vacancia, que se debata, y ojalá el presidente, y esto es lo principal, ojalá Vizcarra tenga la suficiente convicción cívica, el suficiente aplomo democrático, aunque estoy convencido que no lo tiene, pero ojalá lo tuviera, de asistir con humildad al Parlamento y defenderse de lo que él considera que es un complot, que son patrañas. Qué terrible, él dice que pone, qué terrible, Enrique, que... nunca lo veo poner el pecho, al contrario, siempre huye, siempre lo veo huyendo más bien. Así es, qué terrible que el presidente Vizcarra, en ánimos de salvar su alma, haya presentado una demanda competencial sin pies ni cabeza, porque nosotros sabemos que el Congreso de la República tiene potestad y tiene la suficiente majestad y la competencia debida como para poder vacar, según el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, al presidente de la República por incapacidad hubiera sido moral. Un atropello completo hubiera sido que eso hubiera pasado. Entonces, no hay litigio, eso quiero dejarlo bien claro, Enrique, no hay un litigio, no hay una controversia entre poderes del Estado, porque el Congreso tiene la facultad para obrar en materia constitucional y actuar según su competencia, ¿no es verdad? Por supuesto, ya que si sea conveniente o no sea conveniente vacarlo, si es bueno o malo, si políticamente es pertinente o no lo es, eso es otra cosa. Claro. Y ha hecho muy bien Domingo García de la Hunde también en las entrevistas en las que está participando, siempre casi a modo de cátedra pues constitucional, y qué diferencia con otros, lo debo decir, sí, claro. Y lamentable papel que están tomando juristas como Marc Cairo, tratando de estirar argumentos jurídicos al punto de prácticamente quedar en ridículo. No sé si se están dando cuenta o si la oferta o el premio que les ofrecen pues es tan atractivo para hacer ese ridículo público. Sí. Pero te decía, Domingo García de la Hunde ayer también afirmó que la tradición de la cual recogemos el concepto de la vacancia justamente gira alrededor de la motivación política, es decir, el Congreso sí encuentra políticamente un consenso en el cual el presidente ya no se encuentra facultado
moralmente para seguir ejerciendo la presidencia de la República, tiene la posibilidad de vacarlo. No es un tema penal, es un tema político, y creo que eso hay que dejarlo claro, ¿no? Otra es la discusión de si es conveniente o no la vacancia, eso es diferente. Claro. Pero no, que no le puedan decir al Parlamento qué es lo que puede o lo que no puede hacer, es el primer poder del Estado, es una locura. O sea, realmente es... Vizcarra ha querido llevar las instituciones de la patria a un nivel de degradación que nunca antes había visto, o seguramente no lo recuerdo tan bien, porque en la época de Fujimori, que es lo más parecido que hemos vivido, se vivieron contextos similares. Sí, claro. ¿Has escuchado los audios, Enrique? Personalmente yo tengo mi propia lectura, ¿no? El presidente ha incurrido en esos audios en una serie no solo de contradicciones, sino de delitos punibles según el Código Penal. Obstrucción de la justicia, una supuesta organización criminal, encubrimiento real, falsedad genérica. Y esto involucra ciertamente al entorno que él y solamente él llevó a Palacio de Gobierno. ¿No crees tú que estos entornos de último minuto, liderados por el presidente Vizcarra, han sido, digamos, cada vez más desprestigiados con los entornos de anteriores presidentes de la República? Yo lo que considero es que, primero, para el análisis del tema de los audios, me centraría básicamente en el audio donde aparece la voz de Vizcarra. Sí. Y considero que el hecho de que el presidente de la República, que está en la obligación de personificar la nación, de ser una persona de respeto, oriente cómo se obstruya la justicia de manera tan abierta, más allá del rosario de delitos que todo ello puede significar en un análisis mayor, solamente ese hecho, habiéndole mentido al Perú de tal manera, yo creo que solamente eso ya lo descalifica moralmente. Sí, claro. Ya no te quiero decir si asumimos, y eso se puede formar parte de la investigación, que seguramente los diferentes espacios, sobre todo digitales, que están apareciendo, de cualquier tendencia, más allá de si sean pro derecha, pro izquierda, centristas, pero veo muchos portales de investigación apareciendo que me parece que son realmente autónomos. Estoy seguro que los empezarán a investigar, que las cosas que se narran en los demás audios, las conversaciones de esta chica Roca, si eso es verdad, si la mitad de eso es verdad, ya no te digo, ya eso no solamente amerita la vacancia, sino es probablemente un anuncio de una sentencia segura a una prisión con total certeza que le va a tocar a Vizcarra. Sí, claro. Pero eso habría que investigarlo. Yo me centro, y yo creo que el Parlamento debe centrarse fundamentalmente en el audio donde aparece indubitablemente su voz. Y en ese audio donde aparece indubitablemente su voz, ahí está claramente la directiva, las directivas que él da para obstruir la justicia. Creo que para mí eso es razón suficiente como para que él moralmente no esté capacitado para conducir al país. Una cosa es algún tipo de descuido, una cosa es no me acuerdo, una cosa es quizás se nos filtró alguien, a cualquiera le pasa, gente confía en personas y a veces lo traicionan. Claro. Esa es una cosa. Y otra cosa es dirigir un encubrimiento, que es lo que está haciendo él. Claro. Por lo tanto es gravísimo, es gravísimo. Y sobre todo encubrir a un personaje, Enrique, de tan dudosa reputación como alias Richard Swing, que no tiene ningún mérito ni profesional, ninguna capacidad intelectual, que haya ingresado a Palacio de Gobierno prácticamente a liderar el entorno del presidente Vizcarra y ser ahora, hoy por hoy, el jefe de los análisis políticos y las comunicaciones en el Perú, ¿no? ¿No crees? Me parece que pinta un poco, yo no sé si haya sido el asesor principal ni qué tipo de relación política haya tenido con Vizcarra, si era su gurú, si le leía el tarot egipcio o si simplemente le daba consejos al oído. Pero cualquiera que haya sido ese rol, desde el rol de asesor principal hasta uno de tantos asesores, es evidente que el tipo no está capacitado para algo como eso. Sí, claro. O sea, tú sabes lo que significa el Perú, para que entienda la gente. El Perú es un país que todavía es relativamente caudillista. Por lo tanto, la figura del presidente de la República es una figura que tiene inmenso poder. Con el tiempo y con la evolución de
el marco constitucional y la tradición democrática, evidentemente el poder del presidente de la República se ha ido atenuando. Pero aún el presidente de la República es la persona sin duda más poderosa del país. Eso quiere decir que aquel que tenga la capacidad de influenciar, si quiere, un poco sobre el presidente de la República, tiene muchísimo poder. Yo me pregunto cómo un presidente de la República puede ser tan irresponsable de permitir que un personaje como este pueda estar cerca de él y susurrarle al oído algún tipo de consejos o directivas. A mí me parece realmente eso espantoso, ¿no? Sí, claro. Es como si pareciese un cómic, una historieta, una realidad alternativa. Él ha dicho que asesoró al presidente de la República para cerrar el Congreso. Es decir... Claro, pareciera como ¿no? si le hubiera dado la directiva a Vizcarra para que cierre el Parlamento. Claro, y esa relación íntima, interna que hay, encubriéndolo de todas las formas y de todas las maneras, tapando los ingresos de este personaje oscuro, Richard Swing, a Palacio, deja mucho que pensar, ¿no te parece? Bueno, mira, digamos, hablando en clave cortesana, si fuera un bufón, no sería importante, ¿no? Claro. Pero parece que era un Rasputín, entonces eso te dice mucho del nivel que tiene Vizcarra y te dice mucho entonces del gobierno que está haciendo Vizcarra. Sí, pero yo quiero hacerle una reflexión con la gente. Rasputín era un hombre inteligente, era un gurú, inclusive se habla de que el mismo Rasputín tenía una suerte de artes de sanación por eso te digo, y liberación, pero este tipo no tiene nada. Evidentemente, es que lógicamente Martín Vizcarra está muy lejos de las cualidades intelectuales o políticas de un zar. Sí, claro. por eso te digo también. O sea, yo hubiera podido pensar que Swing hubiera sido una cuestión relacionada pues a la parte del entretenimiento quizás cómico de Vizcarra, pero nunca podía pensar de que fuera pues un tipo de asesor político como él se autorreivindica. Pero creo que es importante que se piense una cosa, y eso lo quiero compartir con tu audiencia, y es lo siguiente. Sí, claro. Se dice aquí que el proceso de vacancia va a llevar al país al despeñadero, que vamos a vivir una gran crisis, una inestabilidad tremenda. Yo quiero hacerles una pregunta a todos. ¿No vivimos ya esa inestabilidad? ¿No hemos retrocedido acaso 30 puntos porcentuales del PBI en el último trimestre? ¿No han fallecido casi más de 70.000 peruanos por la mala gestión de este gobierno? Entonces, ¿de qué inestabilidad, de qué desorden estamos hablando? Sí. Yo no creo que nadie, mira lo que te voy a decir, nadie que pudiese reemplazar a Vizcarra, en este caso Merino, por la sucesión constitucional, lo podría hacer peor que Vizcarra. Es muy difícil. Y en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo, además en un gabinete que estoy seguro que Merino convocaría pluripartidariamente para sostener esto, ¿no? Claro. Yo no creo que eso pueda ser peor de lo que lo vimos actualmente. ¿Y sabes qué cosa? Una cuestión adicional que me indigna como demócrata. Yo tengo profundo respeto y gran amistad por las Fuerzas Armadas. Creo que los peruanos le debemos mucho. Y por eso estoy indignado por la forma como Vizcarra ha querido dar a entender que tiene una suerte de acuerdo con ellos, tratando de pasearse con los comandantes generales del Ejército, de la Marina y de la FAP y el jefe de comando conjunto para aparentar fortaleza. Es evidente que ellos están sujetos a la Constitución y que si el presidente de la República, aún en ejercicio, los llama, van a tener que acudir a donde los llame. Sí. Eso no quiere decir que ellos van a estar en contra del Congreso, como es la imagen marquetera que ha querido vender Vizcarra. Esa es una falta de respeto. Estoy seguro que eso va a ser una cuestión que va a pesar también de acá en el futuro. Yo no sé el resultado finalmente de la votación del día de mañana, pero hay algo claro, entrando al punto del análisis político. Sí. Es obvio que Vizcarra estaba mucho más fuerte antes de esta decisión del Tribunal Constitucional que después. Que la de ahora. Esta decisión de la percepción de poder, la percepción de poder del Vizcarra todopoderoso que puede influir y controlar las instituciones republicanas cae con esta decisión del TC. Y muy confiado repartiendo canastas en diferentes pueblos jóvenes, como obviando o soslayando este problema gravísimo en el cual nos ha involucrado. Pero tienes mucha razón al respecto, porque mira, esta sorpresiva decisión del Tribunal Constitucional, para mí sorpresiva,
Por lo político, porque jurídicamente era lógica. Lógico, políticamente, porque tú sabes que todo se maneja políticamente, las interpretaciones constitucionales. Entonces, lo deja a Vizcarra en salmuera el día de mañana. Así es, pero totalmente. ¿No? Ya depende únicamente de los votos del Parlamento, como Así siempre es. debió haber sido. Pero no, él ha querido, mira, a mí me parece indignante de que él diga que él pone el pecho, que él da la cara, Sí. y apenas plantea una medida cautelar para no dar la cara en el Parlamento. O sea, es todo lo Claro. contrario a lo que él dice. Y vamos a ver si mañana da la cara en el Congreso de la República, que debería pues darse, ¿no? Yo creo que él va a mandar a su abogado nada más, ¿no? Y va a tratar de ver cómo supera este tema. La votación va a ser difícil, son 87 votos, recuerda que 87 votos no Sí. son fáciles de alcanzar. Pero ¿tú crees que puede haber una reflexión de los parlamentarios, de los congresistas, respecto a una situación tan crítica en que nos ha puesto el presidente con su asesor Richard Swing? Yo considero que va a depender mucho de cómo se vayan escalando los acontecimientos el día de mañana. La argumentación del abogado algo tendrá que influir, sin duda. Ajá. Para los intereses de Vizcarra, lamentablemente creo que, además de ser un abogado que en determinados círculos sin duda merece respeto, Pereira, Sí. y además catedrático universitario, pero considero que Kuczynski en ese sentido atinó mucho mejor con alguien como Borea, Claro. que además de tener estas características mencionadas de Pereira, Claro. era además un hombre que entendía la política. Así es. Lo de mañana va a tener una base normativa y tiene que tenerla sin duda, pero tendría que haber sido una defensa eminentemente política de Vizcarra. Ajá. Si Vizcarra no se quiere presentar y no darla, yo creo que ya cualquier cosa podía pasar. Si tú me hubieras hecho esta pregunta Sí. antes de la decisión del TC y antes de saber que Pereira es el abogado, Sí. yo hubiera dicho que las posibilidades de la vacancia son casi nulas, ¿no? Pero con estos dos acontecimientos, Sí. no digo que sean que es lo más probable, digo que ya cualquier cosa puede pasar. Tú que lo conoces, Peor, Enrique, más, tú- tú- dime. tú que lo conoces a Roberto Pereira, su abogado, ¿tú crees que ha sido la mejor decisión del presidente Vizcarra para salvarle el pellejo mañana en el Congreso? ¿O tal vez debió acudir o solicitar un abogado de las características pues de un Alberto Borea? Jurídicamente Pereira es una persona de mucho respeto, Sí. pero esta es una circunstancia política. Creo que debió haber elegido una persona distinta. Ajá. Pero bueno, para los que creemos que el Perú estaría mejor sin Vizcarra, creo que no es una mala noticia, Sí, claro. en todo caso. Sí. Respecto al presidente del Congreso, Manuel Merino, se habla, Enrique, que ya estaba elucubrando un gabinete a la sombra. Según tu apreciación política nada más, ¿no? ¿Te parece correcto, te parece correcta la intervención de Manuel Merino en este menjunje pseudo constitucional? ¿Ha actuado bien políticamente él? Mira, yo considero que la principal vocación que debería tener alguien que esté en estas circunstancias es de, si se está comprometido con el tema de la vacancia, impulsar los votos que hagan suficientes y necesarios la vacancia. Sí. Por lo tanto, hablar con las Fuerzas Armadas o ofrecer ministerios, y quiero separar esas dos cosas, Sí. pero lo voy a decir junto primero, no me parece que tenga sentido de la oportunidad. Ajá. Las Fuerzas Armadas deben ser convocadas una vez que el presidente sometido al proceso de vacancia sea destituido y asume el nuevo presidente. Claro. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen que estar ya al servicio del presidente en funciones, Sí, claro. obviamente. Pero contactarlas antes, así sea por aparentes modales o para darles tranquilidad, como se dijo, Sí. creo que no ha sido la acción más feliz que ha podido tomar el señor presidente del Congreso. No ha sido políticamente correcta, ¿no? Yo creo que dos cosas. Primero, no es un error, es una torpeza. Sí, claro. Porque Así la veo yo. las Fuerzas Armadas, hasta que el presidente Vizcarra caiga, le deben obediencia y lealtad, obviamente, a la patria, pero el presidente personifica a la nación, ¿no? Sí, claro. Y segundo, en un análisis mucho más agudo, ¿quién es el premier? El premier es un militar, finalmente. Militar, sí. Hay dos militares más también en el gabinete. Cierto. Es un gabinete
que empieza a militarizarse. Blindado. Yo que Merino hubiera actuado con mucha más cautela, ¿no? Al darme cuenta que el premier es militar, al darme cuenta que han aumentado el presupuesto para las Fuerzas Armadas, al darme cuenta que hay 3 ministros que son militares, Sí. no hubiera hecho una comunicación de esa naturaleza. Bastaba con que en una conferencia de prensa pública y abierta Claro. les diga y le mando un mensaje de saludo a las Fuerzas Armadas que sé que van a actuar Claro. de acuerdo al ordenamiento constitucional y en Impropia, lealtad a ¿no? la patria. Impropia llamar a un representante de la Fuerza Armada para una decirle comunicación directa, tranquilidad, ¿no? Una comunicación directa no ha ayudado, lo han delatado, digamos. Se ha malinterpretado también, ¿no? A favor de Vizcarra, ¿no te parece? Así es, si ¿no? no hubieran, sí, así es. Si no hubieran aparecido, digamos, los nuevos audios que aparecieron en el Dominical, el tema se hubiera desinflado más. Ajá. Pero han sido tan escandalosos Sí. y tan sórdidos y tan, ¿sabes? Daña la moral nacional. Sí. Porque la gente, los peruanos, quieren pensar que el presidente de la República, si bien, como él mismo dice, hace su mejor esfuerzo, Sí. es imposible pensar que pueda hacer su mejor esfuerzo rodeado de gente de tan bajo nivel. Sí, O sea, ha realmente llevado a... O sea, yo nunca, o sea, yo no me imagino, te digo la verdad, o sea... Es inadmisible, ¿no? Yo he sido, mira, para que se entienda, ¿no? Y la gente que ha podido leer mis columnas o que me escucha sabe que lo que voy a decir de repente, pues, eso sería sorpresivo. Yo no me imagino, mira lo que te voy a decir, yo no me imagino a Kuczynski teniendo un entorno así. Yo lo he criticado a Kuczynski, he sido muy, muy opositor a las políticas que él ha llevado a cabo, he estado a favor de la vacancia. Recuerda, Enrique, que él tenía un tal Alberto Moreno, que también era otro impresentable, ¿eh? Sí, imagino, pero este ya es un rosario de impresentables. Sí, claro. O sea, está rodeado completamente y sigue rodeado de impresentables. Y vamos más atrás, yo jamás pudiera imaginar pues que ni el mismo Fujimori podría tener un entorno así. ¿Tú te imaginas a un Alan García rodeado de estos innombrables? No, ya ni siquiera lo menciono porque ya me parece, hasta la comparación me parece ya ofensiva, ¿no? Claro. Pero te digo algo, para que la gente entienda, yo no creo que ni Toledo haya tenido un entorno así, ya con eso te digo todo. Imagínate. Ni Toledo creo que hubiera sido, ni siquiera Humala. Ni Humala. O sea, realmente ha degradado Palacio de Gobierno, de Gobierno. Sí, Eso es muy grave. Y bueno, veamos qué sucede mañana, viernes. De repente también aparecen algunos audios adicionales que terminan de definir las cosas. Puede ser, ¿no? Lo que sí considero importante es instar al Parlamento a que, de proceder con la vacancia y de que se empiece a dar esta transición rápida, que le dé un mensaje de tranquilidad a los agentes económicos populares, sobre todo del Perú, de que este proceso de cambio de presidente, si es que se da, no va a significar el hecho de que no se va a reactivar la economía, que dicho sea de paso Vizcarra no la reactiva, que no se va a dejar que la pandemia se salga de control, como en efecto Vizcarra lo ha dejado, de garantizar que las perspectivas de la inversión se puedan asegurar, y no me refiero a los grandes, que también hay que hacerlo, me refiero a la gente. Yo he conversado con muchos emprendedores, con muchas MIPES, he leído comunicados de las asociaciones de microempresas que están preocupados por el tema de la vacancia, por la inestabilidad que esto pueda generar, etcétera. Y yo creo que si el Congreso va a tomar la decisión de vacarlo finalmente, que yo creo que debería hacerlo, tiene que darle un mensaje a las familias empresariales en el Perú, las pequeñas, a los emprendedores, a las MIPYMES. Se viene, ahí no se va a desbarrancar. Se viene, Enrique, un apocalipsis, como dicen algunos medios de comunicación, con la vacancia de Vizcarra. ¿Se rompe, se quiebra la institucionalidad democrática o nos salvamos de un cuasi dictador corrupto? Yo creo que ya vivimos un desastre, ya vivimos un semi-apocalipsis, porque es realmente gráfico escuchar, aunque doloroso, escuchar cómo el señor Casado de España dice ayer, interpelando, mejor dicho, desafiando al presidente Sánchez de España, y le dice: somos la peor nación que ha gestionado la pandemia después de Perú. Y eso es complicado. Y estar en esa fama que nos ha dado Vizcarra a nivel internacional es
para mí lamentable. Por lo tanto, yo creo que el apocalipsis ya lo vivimos. Y no solamente en la pandemia, lo vivimos también en la economía. Yo respeto mucho los cartones y seguramente la buena intención de la ministra Alba, pero su gestión en términos económicos también ha sido desastrosa. Claro. Por lo tanto, yo no creo que vayamos a ningún esquema de crisis o de catástrofe con la vacancia. Es más, la convocatoria a un gabinete de unidad nacional donde participen los mejores técnicos experimentados que puede tener el país de diferentes partidos políticos, creo que le haría bien a este país. Un proceso mínimo de reconstrucción en unidad nacional, por lo menos de unos pocos meses, a modo de nueva transición, nos daría sin duda, creo, mejores aires que el odio sistemático que impulsa Vizcarra y sus aliados. Una política únicamente de confrontación, una política únicamente de odio, una política de atropello de las libertades fundamentales, de atropello a las instituciones republicanas, que sin duda iba a terminar cosechando también seguramente un candidato continuista en abril del 2021. Por lo tanto, yo les digo a todos los que nos escuchan, la vacancia no es el abismo. Vizcarra está a pocos milímetros de llevarnos al abismo. Ojalá que nos libremos de él mañana. El 29 de julio del año 2021, ya celebrando un bicentenario que no sabemos cómo será, ¿crees tú que Vizcarra irá preso? Yo considero que se le tiene que respetar el debido proceso, como él no lo hizo con sus adversarios, instando, de acuerdo a los audios, Sí. a determinados elementos de la Fiscalía para que persigan a sus rivales políticos. Ajá. Por lo tanto, yo, y si soy un demócrata, no le deseo al señor Vizcarra que él tenga un juicio injusto. Yo creo que debe tener un juicio justo y estoy convencido de, solamente por el audio donde aparece su voz, que la pena que podría pedir una justicia auténticamente autónoma y republicana serían de algunos años. Y no te olvides... Y si los jueces actúan en esa naturaleza, de hecho, solamente por eso va a ser condenado. Y no te olvides... Ya no te digo, las 46 denuncias Claro, en Moquegua, ya no claro. te digo el Piquero, ya no te digo todo lo demás, ya no te digo el colaborador eficaz, Casa. Abuso creo de autoridad, secuestro, peculado, Yo creo que cohecho. Estamos hablando, Sí. Enrique, de cosas mayores. Así es. Completamente. Por lo tanto, yo considero que su suerte está en clave jurídica echada, Sí, y por eso él necesita no dejar de ser presidente de la República, sí. cuestión que probablemente el día de mañana quizás cambie. Ante este Así que vamos a ver peligro... lo que hace. Yo no descarto que haga una MAE de desacato, Sí. por cierto. Ante este peligro Bien. inminente de una cárcel muy probable que le pueda venir el 2021, ¿no crees tú que él va a mover todos los mecanismos posibles del poder para poder transferirle este poder a un candidato presidencial que sea proclive a su política, en buen cristiano, un Forsyth, por ejemplo? No tengo la menor duda que él quisiera, sin duda, generar las condiciones para que un continuista a favor de sus políticas, Ajá. no sus políticas, un poco de su impunidad, ¿no? Porque la verdad que no tiene políticas claras, salvo que el desorden sea pues una política, ¿no? O Sí. la improvisación sea una política, pero no lo son. Claro. No, lo que él va a querer sin duda es dejar a alguien que le garantice impunidad y protección. Y eso es algo que él va a hacer sin duda si sigue siendo presidente. Claro. Evidentemente esa es una de las razones adicionales por las cuales deseo que él sea vacado, porque así podríamos tener una garantía de que pueda existir un proceso democrático limpio y transparente en las próximas elecciones que Vizcarra ya no garantiza. Con tantas mentiras sistemáticas, Sí. podemos creer que él no va a intentar, con el poder que aún le puede quedar, de orientar las elecciones del 2021. Evidentemente lo va a Es hacer. un gran peligro, ¿no? Creo que los demócratas, los parlamentarios, deben considerar estas cuestiones cuando debatan el día de mañana la vacancia. Enrique, la Es algo- posición institucional del APRA respecto a esto, ¿nos la puedes comentar brevemente? Por supuesto, el partido ha sido el primero que, lamentablemente, no está en el Parlamento, pero ha sido el primer partido que se ha manifestado pública y abiertamente a favor de la vacancia, el mismo día que ocurrieron estos acontecimientos. Me parece que fue
el día jueves, ¿verdad? Hace exactamente una semana. Tenemos una semana de crisis prácticamente escalada. Sí, exactamente una semana, el mismo jueves por la tarde, luego de que se propalaran los 3 primeros audios, el partido, a través de su dirección política y su comité ejecutivo nacional, se manifestó a favor de la vacancia presidencial. Y yo creo que esa es la posición responsable en estos momentos, porque lo demás es ser parte y ser cómplice, como la campaña del gobierno, sí, de sin duda un esquema que ha quedado evidenciado. O sea, es obvio que existe pues una organización criminal, digamos, sí, que está tras la búsqueda de ocultar determinadas pruebas, y eso es algo que no se puede permitir. Por lo tanto, esta cuestión de no importa, será juzgado después, ¿no? Es una posición bien cínica, digamos, ¿no? Yo creo que eso no es algo que nosotros tengamos que permitir. Como te digo, todo va a depender de los votos, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente ha quedado en manos de la deliberación del Parlamento esto. Ojalá que tomen una decisión de conciencia y patriótica. Sí, claro. Y lo más importante es que el país salga pues de esta crisis moral, esta crisis institucional en la cual el único que nos ha metido en este tema es el presidente Vizcarra. Vuelvo a reiterarte, con este entorno sórdido que pocas veces se ha visto en la escena o en la vida republicana nacional. Sí, pues totalmente de acuerdo. La verdad que yo no recuerdo esto desde Fujimori, ¿no? Desde los vagos recuerdos que tengo ya. Ajá. De toda la construcción sistemática de mentiras, de difamación. Acuérdate de la prensa chicha, por ejemplo, la demolición sistemática a los opositores con mentiras, con patrañas, la manipulación de las Fuerzas Armadas, la cooptación de alguna forma del Poder Judicial, del Ministerio Público. Creo que hay grandes similitudes. Sí. Vizcarra es una versión, digamos, decadente y mal copiada del autoritarismo fujimorista, ¿no? Así es. Que se basaba en 2 cuestiones que le daban mayor sustento argumental, aunque evidentemente igual de inmoral, pero le daban 2 cuestiones que lo sustentaban, que lo hacían de alguna forma que tuviera una base popular real. Ajá. Y esto era el ordenamiento de la economía y sin duda era también la derrota del terrorismo que ellos adjudican únicamente, aunque yo ahí tengo naciones históricas, ¿no? Claro. Pero eso es más de otra conversación. Pero tenía 2 elementos, sin duda, que podían ser vendibles. En el caso de Vizcarra no tiene ninguno. Ajá. Lo único que él dice y ha dicho siempre ha sido reforma política, lucha contra la corrupción, y luego se ha dedicado a hacer absolutamente nada. Y quizás si sigan saliendo más audios nos podremos dar cuenta, sí, de por qué el presidente de la República pues parecía que no tenía mucho tiempo, ¿no? Quizás estaba más concentrado en otro tipo de quehaceres y actividades. Este caso de Vizcarra me hace acordar a mí mucho, bueno, hay una analogía, por supuesto, que salvando las distancias, con Richard Nixon y el Partido Republicano en los Estados Unidos, el caso Watergate, en donde claro, Nixon, tú recordarás, instó a todo su círculo íntimo en la Casa Oval, en la Casa Blanca, a que mientan de una manera, Enrique, uniforme. Y cuando salen posteriormente los videos, los audios, lo único que le queda a Nixon, ante la evidente mentira y falacia de sus apreciaciones, era la renuncia. Y así se dio. Así es. Iba a ser sometido a un impeachment, pues, o sea, de todas maneras igual. De juicio, sí. Era muy probable que termine destituido. Sí. Y además ten en cuenta algo, la tradición, pues, republicana, cuando me refiero a republicana no me refiero al Partido Republicano, sino democrática republicana, claro, de los Estados Unidos, es muy sólida, ¿no? Sí, claro. Es muy difícil. Tú puedas pensar que el señor Trump se le pueda ocurrir decir, mañana no se reeligen los parlamentarios, y si se quieren reelegir voy a hacer una cuestión de confianza. ¿Tú crees que Trump se va a cargar el Congreso de los Estados Unidos? Eso claro, es impensable. Claro. Por eso creo que Vizcarra nos ha sumido pues en una vergüenza internacional al cerrar un parlamento. Ya, sí, ojo, esto viene de atrás. Sí. Lamentablemente, en ese momento tenía 70% de aprobación y tenía un parlamento que tenía 8%. Sí, claro. El día de hoy, las encuestas de Vizcarra dicen que él debe tener pues más o menos 40, el parlamento tiene 36.
Pero de acuerdo a otra encuestadora más autónoma, como CEITEM, que me parece que le da cuenta que el presidente tiene 20 y tantos o 30 de aprobación, Sí. ya no se encuentra en la misma circunstancia que septiembre del año pasado. Ajá. Ya no era. Hoy día no tiene la misma aprobación, Ya no. tiene un parlamento que tiene más aprobación, no había ningún tipo de pruebas o elementos contra él, Sí. hoy día sí los hay. Por lo tanto, creo que, mira, yo no estoy seguro que lleguen a los votos. Lo que sí estoy seguro es que lo que va a quedar en Palacio de Gobierno va a ser un esperpento, va a ser un zombie, va a ser una persona Ajá. casi incapacidad de manipular o de impulsar grandes cosas. Un pato rengo, como dice el congresista Chejade. Salvo sí, quizás poner la maquinaria del aparato público al servicio de un candidato que le pueda dar mucha ventaja. Ajá. Sí. Eso hay que evitarlo también. Pero de todas maneras, pase lo que pase mañana, 8 días antes, la posición de Vizcarra era muy distinta a la que va a terminar el día de mañana. Se desmoronaron, Enrique, las pretensiones y las intencionalidades del vizcarrismo para el 2026, ¿no te parece? Yo creo que ahí el vizcarrismo lo que quería era más bien reelegirse en el año 2021, yo tengo esa lectura. Ajá. El problema es que ahora ya eso ya es absolutamente imposible. El 2026... bueno, va a tener que postular desde la cárcel, imagino, si va a querer postular, porque no creo que llegue en libertad. Sí. Salvo que huya del país, ¿no? Sí, Yo claro. no descarto que Vizcarra huya del país. Ajá. Si es que ve que la votación ya está orientada en un sentido, Sí. puede empezar a hacer una demanda de golpe, de decir el golpe del Parlamento, active algún tipo de solicitudes internacionales y al final termine huyendo y renunciando por WhatsApp, ¿no? De repente le manda su renuncia al ministro Inchausti para que él también lo anuncie a los medios. Sí, Como pues, ¿cómo ha anunciado. ha que la involucrado, involucrado Inchausti a un partido como Acción Popular de esa manera tan burda, ¿no? Mi solidaridad democrática con Acción Popular, porque no es justo Sí, claro. que una persona solamente por la ambición de estar unos días más con un fajín presidencial Sí. enlode al partido de su padre. Así Eso es. para mí es muy grave, Claro. muy grave. Demuestra una calidad moral pues muy baja, ¿no? Si no lo Yo tengo mi presionan, discrepancia. si no lo presionan al ministro para que hable, no hablaba. Y eran dos amigos de él, Así es, ¿no? totalmente. Una locura. Una locura. Una locura. Menos mal que eso se ha desinflado y que Cierto. quedó claro. Yo tengo mis profundas discrepancias Sí. con Acción Popular y la gestión que ha tenido en algunas cosas, Sí, claro. pero como partido democrático me solidarizo Es correcto. sin duda con ellos. Es Justo correcto. lo que le están haciendo. Enrique, tenemos un minuto. ¿Cuál es o cuál será, ¿no?, la perspectiva del APRA de aquí al Bicentenario? A ver, ilústranos. Yo considero que la pandemia va a dejar, para todo efecto práctico, además de las casi 100.000 fatalidades que lamentablemente va a llegar probablemente, Sí. va a dejar un escenario social muy convulso. Ajá. Va a dejar un escenario en el cual habrán perdido el empleo alrededor de 7 millones de peruanos. Sí, claro. Lo que tiene que hacer el APRA con un nuevo programa de cambio social es plantear la agenda social que permita la reactivación fundamentalmente del empleo en el Perú. Tratar de ver un programa realista para generar 5 millones de empleos en los próximos 60 meses y empezar a recuperar la economía. Claro. Estoy seguro que con un manejo inteligente de las cosas, en 2 periodos de gobierno nos podremos recuperar de lo que ha dejado el COVID-19 en términos económicos. Estoy Claro. seguro que el APRA podría poner una gran primera piedra. Y si no puede ser electa finalmente, puede poner estas ideas al servicio del gobierno, que lo sea, porque estoy seguro que el pueblo peruano tendrá la sabiduría para elegir una tendencia distinta de cambio democrática en una segunda vuelta. Claro Pero que sí. sin duda el partido aprista va a presentar un programa de cambio social, va a presentar una agenda social Claro que sí. relacionada fundamentalmente con las MIPES, con los emprendedores, con las mayorías nacionales, hoy día olvidadas, ya prácticamente en 10 años de mediocridad. Enrique Valderrama, muchísimas gracias siempre por tus brillantes comentarios, el análisis tan agudo, tan incisivo y tan preciso. Te agradecemos mucho por estar aquí en La Silla Eléctrica. Muchas gracias.